¿Está lista? Amén, Adelante, mi amén. bella. Estoy. Muy bien, mi amada. Te dejo si tienes que orar, si tienes que tomar un tiempo para adorar Aleluya. todo lo que el Señor ahí te ponga adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones para todas mis hermanas en el nombre de Cristo Jesús. Estamos teniendo un tiempo glorioso, un tiempo maravilloso en que el Señor nos está instruyendo, el Señor nos está llamando a hacer esa obra que Él nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y decía esta adoración: he aquí, envíame a mí. Y esa tiene que ser la disposición de nuestro corazón. Y voy a iniciar esta palabra justamente yéndome al libro de Mateo, capítulo 9, a la altura del versículo 35. Y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque verdaderamente el tiempo se agota y es urgente, es un 9:11 que nosotros salgamos a predicar el Evangelio de la salvación. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias, Dios mío, porque tú eres el que habla a nuestros corazones, Señor, y pones en nosotros el querer como el hacer, Dios mío, por tu buena voluntad. Gracias porque tú nos inquietas, Señor, a nosotros salir a llevar este evangelio de salvación, Dios mío, porque sabemos que es tu poder el que está ahí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Oh, amadas, en este pasaje que nosotros leímos, vemos que Jesús iba a todas las ciudades y las aldeas enseñando y predicando el evangelio del reino. Y es que cuando se predica el evangelio del reino, muchos son sanados. Dice que todos eran sanados de todas las enfermedades y dolencias en el pueblo, porque cuando nosotros tenemos a Cristo, hay sanidad en nuestra vida, porque aunque estemos enfermos, aunque estemos dolientes, estamos sanos, porque el Señor es nuestra medicina. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, la palabra del Señor nos enseña en primera de Pedro 2:9, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es urgente que nosotros prediquemos el evangelio, porque para eso nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Dice que somos el pueblo escogido, adquirido por Dios, adquirido por un precio que pagó en la cruz del Calvario, un precio de sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros somos los que estamos encargados de llevar reconciliación de las personas que no conocen a Cristo, reconciliarse con el Señor, reconciliarse no solo aquellos que conocieron y que se apartaron, sino aquellos que no han conocido, que han sido destituidos de la gloria de Dios, porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Así que nosotros somos esos embajadores en nombre de Cristo, como nos dice la palabra del Señor. Dice que mientras Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y no tomándole en cuenta los pecados al hombre, a nosotros Él nos encargó la palabra de la reconciliación. Nosotros somos los encargados, porque el Señor ya está haciendo la obra en el cielo, y lo que Él está haciendo en el cielo se va a manifestar aquí en la tierra, pero Él necesita un pueblo que urgentemente se levante a llevar esta palabra del Señor. ¿Qué es un embajador? Un embajador es el que representa una nación o un país,
en otro país. Nosotros somos los que representamos el reino de los cielos aquí en la tierra. El Señor nos ha creado para gloria y honra de su nombre. ¿Y qué mayor honra le podemos dar que ser obediente a su palabra? El Señor nos manda en su palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y todo cristiano debe saber que el Señor no nos está haciendo una propuesta. El Señor no nos está proponiendo: yo les propongo que vayan, y no. Él tampoco nos está haciendo una sugerencia. El Señor nos está dando un mandato: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y nosotros, hermano, no tenemos excusa. Nosotros no podemos decir que no lo sabíamos, que no sabemos, porque el Señor es muy claro y muy específico en su palabra. Él dice: id, id. Él no dice que nos quedemos sentados. Él no dice que mandemos a otro. Él no dice que... No, id por todo el mundo. Y Él dice dónde tenemos que ir. Porque no podemos decir: Señor, yo no sabía dónde tenía que ir. A todo el mundo, a toda criatura. A toda criatura, y predicad el evangelio. Predicar el evangelio. No tenemos que hacer otra cosa que obedecer al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, ese tema, mis amados, de evangelizar, es algo que muchos cristianos, es triste, pero es algo que muchos cristianos no hacen, porque han creído que es algo que le compete solamente a los pastores. Sin embargo, el Señor es claro cuando dice en su palabra: id por todo el mundo. Y cuando el Señor dijo esta palabra, Él se le estaba diciendo a sus discípulos. No se le estaba diciendo a pastores, se le estaba diciendo a los discípulos. Predicar el evangelio es algo que le compete a todo hijo de Cristo, a todo hijo de Dios, a todo discípulo del Señor. Predicar el evangelio a toda criatura es algo que cada cristiano tiene que hacer cuando quiere ser obediente a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos está hablando a nosotros que tenemos que ir a predicar el evangelio, porque es urgente ir a predicar la palabra del Señor. Así como en un momento nos predicaron a nosotros, así también nosotros tenemos que ir a predicar la palabra, porque es un mandato, no es una opción, no es una elección, no es una recomendación. El Señor es claro, dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Además, la palabra del Señor dice que nosotros debemos dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Como seres humanos responsables que somos, no vamos a hacer nada si no conocemos la importancia y la eficacia que eso tiene. Y sobre todo cuando nosotros sabemos cómo apremiante es lo que nosotros estamos haciendo. Se hace urgente, mis hermanos, predicar el evangelio, porque los días son malos y cada vez los días son más cortos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Antes uno hacía muchísimas cosas en un día. Uno se encontraba que el día, bueno, de hecho era largo. Ahora el tiempo se va. Diciembre era el otro día y ya estamos a mitad de año. Ya dentro de pocos días está diciembre otra vez y los años van pasando, los días van pasando, las horas van pasando con más prisa. Y es urgente, bendito sea el nombre del Señor, predicar el evangelio, porque nadie sabe ni la hora ni el día en que nuestro Señor viene, pero todos sabemos, porque la palabra del Señor dice que la venida del Señor está cerca. Porque, mis amados, todo lo que está escrito, todos estos acontecimientos que están sucediendo en el mundo son las profecías que se están cumpliendo. Es urgente, es apremiante predicar el evangelio, porque Jesús vino para salvar a lo que se había perdido. Hay muchas razones que nos tienen que llevar a predicar el evangelio. Y una de las razones es, como hablaba la hermana Claudette, por amor a Cristo. Porque ese amor que Cristo tuvo con nosotros, ese amor que Él mostró en la cruz del Calvario por toda la humanidad, es el que nos tiene que motivar, nos tiene que llevar a hablar de Él. Porque si nosotros le amamos a Él, amamos su creación. Y cada ser humano es creación de Dios. Y nosotros no podemos permitir
que las personas se pierdan por nosotros tener nuestra boca callada. Nosotros tenemos que hablar de la grandeza del Señor. Es necesario que el mundo conozca que Dios tiene misericordia. Es urgente que el mundo conozca que Dios está lleno de amor para con ellos, que Dios es fiel, que el deseo del corazón de Dios es que todos sean salvos. De hecho, el Señor es paciente, dice su palabra, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y tengan vida eterna. Evangelizar es responsabilidad de cada uno de nosotros, pero además de ser una responsabilidad, es un privilegio que nosotros como hijos y como embajadores de Cristo tenemos. Y tenemos que representarlo aquí en la tierra, haciendo lo que Jesús hacía. Dice que Jesús iba de lugar en lugar predicando que el reino de los cielos se había acercado. Amados, es urgente predicar el evangelio, porque el mundo está en tinieblas y nosotros tenemos la luz que se necesita. Y la palabra del Señor dice que esa luz no se puede poner debajo de un talmud, sino sobre un candelero para que alumbre a todos. Y nosotros somos ese candelero que alumbra a todos con la luz del evangelio. El Señor nos ha puesto por luz a las naciones a fin de que llevemos su salvación a los confines de la tierra, dice Hechos 13:47. Es urgente predicar porque hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amados, y en esa búsqueda del enemigo está nuestra familia, están nuestros hijos, están nuestros amigos, están nuestros vecinos, están nuestros compañeros de trabajo. El enemigo no hace distinción de persona. El enemigo está buscando a quien devorar, a todo aquel que no conoce a Cristo, a todo aquel que está desproveído del evangelio, desproveído de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Es urgente predicar el evangelio, porque el reino de los cielos está cerca. Ezequiel 38:23 nos dice que es importante predicar el evangelio, porque de esa manera es que Dios muestra su grandeza y su santidad. Y se da a conocer ante muchas naciones y todos sabrán que Él es el Señor. Cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros mostramos la grandeza del Señor. Nosotros hablamos de la santidad del Señor. Nosotros damos a conocer a ese Dios todopoderoso para el cual nada es imposible. Cuando nosotros predicamos el evangelio, nuestra vida, cuando no predicamos el evangelio, nuestra vida carece de valor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros no hacemos lo que el Señor Jesús nos ha encomendado, que es dar testimonio del evangelio de la gracia. Es importante, es urgente predicar el evangelio para dar testimonio de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida a través de Cristo. Amados, se hace urgente predicar el evangelio, porque el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es poder de Dios para salvación. Es importante, es urgente predicar el evangelio, porque a través del evangelio nosotros podemos ayudar a las personas a que conozcan a este Dios todopoderoso. Porque a través, dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es importante, es urgente llevar las buenas nuevas de salvación. La palabra del Señor dice que son hermosos los pies que llevan la palabra del evangelio. Sabemos que Dios no miente, que Dios lo que promete lo cumple. Y si nosotros no predicamos el evangelio, entonces nosotros no hemos recibido la promesa del Espíritu Santo que Él prometió para que seamos testigos de Él. El Señor dice en su palabra que recibiríamos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero este poder es para que nosotros le seamos testigos
en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. Tenemos que empezar por nuestra casa, que es el Jerusalén, Judea, nuestros familiares, Samaria, nuestros amigos, nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino, y llegar hasta lo último de la tierra. Es urgente, amados. Es urgente predicar el evangelio. Hay una urgencia de predicar el evangelio de Dios. Porque eso nos ayuda también a nosotros mismos a crecer espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que tenemos que invocar el nombre del Señor y dar a conocer entre los pueblos sus obras y proclamar la grandeza de su nombre. Porque por medio del evangelio que nosotros prediquemos, muchos pueden tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, a veces vienen a nosotros personas con situaciones, como esa persona que se acercó a la hermana y le dijo que oraran por su familia. Y muchas veces nosotros lo que le decimos es: confía, pídele a Dios que te ayude. Pero la palabra del Señor dice que cómo invocarán a aquel en el cual no han creído. Queremos que la gente crea en el Señor, pero ¿cómo creerán en aquel al que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es importante, es necesario, es urgente, es apremiante que las personas oigan que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios, hay un Jesús que murió en la cruz del Calvario para traer vida y vida en abundancia. Se hace urgente predicar el evangelio, hermano, porque nosotros queremos que Cristo venga y Él no vendrá hasta que este evangelio no sea predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Nosotros no podemos pretender que Cristo venga cuando hay tanto pueblo, tanta gente que todavía no le ha conocido. Se hace urgente, es una necesidad que prediquemos el evangelio, porque la humanidad está muy necesitada, hermano, y esto lo podemos ver en las cuantas vidas vacías, cuántas vidas que no tienen sentido, personas que quieren llenar sus vidas con tantas cosas que no aprovechan, personas que andan sin rumbo de aquí para allá, personas, podemos ver la necesidad en la falta de amor que hay en la humanidad, en el egocentrismo, porque cada quien busca lo suyo. Es urgente predicar el evangelio, porque el mundo anda en desesperación. Y Cristo es el único que promete y da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque en el mundo tenemos paz solamente cuando estamos bien, cuando tenemos abundancia, cuando no estamos enfermos, cuando no tenemos problemas ni preocupaciones. Pero la paz que da el Señor, esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, esa paz que el mundo no puede entender, cómo es que estoy enferma, pero estoy tranquila, estoy confiada. Tengo escasez, pero confío en mi Dios que suplirá todas mis necesidades. Tengo problema, pero confío en que la respuesta y la solución está en mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy enferma, pero sé que mi Dios es todopoderoso para sanarme. Esa es la paz que el mundo necesita. Por eso es urgente, porque el mundo está en desesperación. No hay paz en el mundo. Por eso hay tantas guerras. Por eso hay tantas muertes. Es urgente, amado, que nosotros prediquemos el evangelio, porque vemos el caos que hay en el mundo. En estos tiempos, a lo malo se le está diciendo bueno. A lo bueno se le dice que es malo. Es importante, es urgente, mis amados, porque el Señor nos va a pedir cuenta. Y nos va a decir en aquel día: ¿qué hiciste con lo que te di?
se hace urgente, mis amados, predicar el evangelio, porque el ser humano tiene un concepto distorsionado de sí mismo y de la verdad de Dios. El ser humano ha perdido la orientación y vemos que el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Cada uno quiere ser lo que se siente ser y nosotros no podemos ser lo que nos sentimos ser, sino lo que Dios ha creado. Uno amanece con que hoy me siento que quiero ser un gato y soy un gato. Es increíble cómo el mundo está de cabeza. Por eso se hace urgente, porque el mundo está cada vez más atrapado en la oscuridad espiritual y necesita que le resplandezca la luz del evangelio. Es urgente porque nosotros también estuvimos en oscuridad y sabemos lo que es estar en oscuridad, lo que es vivir en el engaño, en la mentira, y lo que es ser sacado de las tinieblas y llevado a la luz admirable. Amado, se hace urgente predicar el evangelio porque estamos en tiempos muy difíciles, pero vienen tiempos mucho más difíciles. Y solamente en Cristo uno puede mantenerse en pie en tiempos de prueba. Es urgente, mis amados, porque como decía la primera lectura, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Bendito sea el nombre del Señor. Es urgente predicar el evangelio, porque si nosotros amamos a Dios, amamos al prójimo, no queremos que se pierda. Es urgente predicar, mis amados, porque el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Cuántas doctrinas falsas, cuánto engaño a través del internet, a través de las redes. Cuántas propuestas del sistema babilónico en que estamos viviendo, de los gobiernos. Es necesario que la luz del evangelio resplandezca. Es necesario que llevemos urgentemente esa palabra de salvación para que el pueblo no perezca. Es urgente que prediquemos el evangelio, porque si nosotros buscamos la gloria del Padre, mientras más evangelicemos y las almas vengan a Cristo, mayor será la gloria del Padre. De hecho, Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas llenan la mar. Es urgente. Es un 9:11. Nosotros somos esos embajadores, ese pueblo adquirido para llevar las buenas nuevas de salvación. Pero ahora se hace apremiante, mis amados, porque el tiempo se acerca. El tiempo de la venida del Señor se acerca. Y si nosotros supiéramos qué día es o en qué momento, pues pudiéramos organizarnos y decir, bueno, pues como es en tal tiempo, yo voy a hacerlo en tal tiempo. No lo sabemos. No lo sabemos. Y el Señor nos va a pedir cuenta. Es urgente que prediquemos el evangelio de salvación. Amado, yo le quiero hacer una lectura que de verdad yo creo que si hay algún inconveniente, si hay alguna dificultad, si hay algún impedimento, yo creo que esta lectura nos va a llevar a nosotros envalentonarnos y nosotros salir urgentemente a predicar el evangelio de la salvación. Se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 33, y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio
y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibe librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandará su sangre de manos del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Eso somos nosotros, amada. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Bendito sea el nombre del Señor, amado. Es urgente que nosotros prediquemos el evangelio, porque hay un pueblo que se está perdiendo y el Señor nos va a demandar a nosotros. Ellos van a morir por su pecado, sí, porque escucharon y no atendieron, pero nosotros, esa sangre va a estar sobre nuestra cabeza, dice la palabra del Señor. Tenemos que predicar y dejar que sea el Espíritu Santo el que haga la obra de darle convicción de pecado, de justicia y de juicio. El Señor no busca a los capacitados. El mundo busca a los que están capacitados para trabajar. El Señor busca a personas para Él capacitarlas. La misma palabra del Señor nos dice que no nos preocupemos por lo que tengamos que hablar, que el Espíritu Santo nos dará de qué hablar. Nosotros tenemos que tener ese deseo ardiente en nuestro corazón, esa llama encendida en nuestro corazón, ese peso sobre nuestros hombros de ver las personas que se están perdiendo, las personas que no conocen de Cristo, y nosotros tenemos esa verdad, nosotros tenemos ese poder que le puede salvar, ese egoísta de parte del cristiano. Saber que con una palabra de parte de Dios que le dé a una persona se puede salvar y no darle esa palabra. Muchas veces por miedo, muchas veces por temor, otras veces por vergüenza. Pero la palabra del Señor dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Así que tenemos que tener esa valentía, porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros podemos hacer como hicieron aquellos discípulos cuando se derramó el Espíritu Santo, porque el Señor lo prometió. El Señor lo prometió, que cuando el Espíritu Santo llegara, nosotros le seríamos testigos de su poder, de su gloria, de su majestad y todas aquellas cosas que los discípulos hicieron en aquel tiempo. Nosotros también la podemos hacer ahora. Es creerle, es creer que es Él el que lo hace a nosotros. Amados, la mies es mucha. Y nosotros queremos que Cristo venga. Queremos la segunda venida de nuestro Señor, queremos verle, queremos estar con Él. Pero el Señor no va a venir hasta que este evangelio no sea predicado hasta lo último de la tierra. Porque por eso Él ha sido paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y por eso es urgente predicar la palabra del Señor, salir a evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, a toda criatura, porque el evangelio no es exclusivo, el evangelio es inclusivo, porque incluye a todo aquel que cree.
Nuestro trabajo, nuestra misión es llevar la palabra, es llevar la buena nueva de salvación para que otros tengan vida a través de la palabra del Señor, a través del evangelio de salvación, porque Jesús es el pan de vida. Que nosotros seamos como esa mujer samaritana que salió y predicó y muchos vinieron a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Se hace urgente y es apremiante predicar el evangelio, porque estamos en tiempos difíciles, muy difíciles, donde el mundo corre de aquí para allá y no encuentra la dirección, porque no conocen que el único camino seguro, que el único camino al Padre es Cristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente en Él hay salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hasta aquí me ha ayudado Dios, mis hermanas.